La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas y de vez en cuando a través de diálogos con ustedes, los seguidores de este programa que apunta al futuro del Perú, porque como lo decimos siempre, sin ciencia no hay futuro. En esta oportunidad estamos con Mario Fernando Cayer Salas, cusqueño de pura cepa y que tiene un conocimiento eh, profundo de la historia, de las relaciones de la antigua Rusia zarista, la antigua eh, Unión Soviética y la actual Rusia. Pues vamos a hablar sobre el tema de la relación entre este país con el occidente. Cuando hablo del occidente me refiero más propiamente a Alemania, Inglaterra y Francia, que son, digamos, los centros del poder de la comunidad europea. Nos centramos allí porque si nos abrimos el campo sería muy complejo. Esa historia es muy difícil de encuadrar en unas cuantas horas. Muy bien. Muchas gracias, estimado Fernando, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, doctor. Y Un gracias por la po- oportunidad de referirnos a un tema que es a triplemente ver, trágico, ¿no? te rogaría, por favor, aumentar el volumen. Sí está bien, a ver, sí, creo que sí. Muy bien, ahora, antes de empezar el programa que hemos anunciado, siempre hay que tomar los temas de coyuntura. En este programa nosotros hemos señalado ya hace muchísimo tiempo, hace 2 décadas, a través de nuestro sitio web, que lo único que crecerá en el país si seguimos abandonando la educación será la delincuencia, independientemente de gobiernos de izquierda, de derecha. Si se abandona la educación, no hay empleo digno para la gente y por principio de supervivencia, esta gente que no tiene empleo tiene tendencia, tiene tentación de pasarse al mundo delictivo. Y como hasta ahora no se ha hecho un programa precisamente de educación para el pueblo, y más bien esta se está deteriorando, lo que se manifiesta, por ejemplo, en los salarios, en las remuneraciones miserables que ganan los profesores de colegio, de universidad, en especial cuando van al retiro, realmente es para morirse de pena, pero no pena por ellos, sino por el país, puesto que si se abandona la educación, y no se hace carreras atractivas a la educación, esta se desmorona y como consecuencia no habrá gente preparada con formación para defenderse legalmente de la vida, ¿no es cierto? No estamos aquí para nada justificando, simplemente estamos diciendo cómo suceden las cosas. Si la gente en los países no tienen cómo defenderse, hay pues una inclinación a las artes delictivas. Por eso es que desafortunadamente estamos viendo un incremento y la noticia, como siempre, es el gobierno pues se declara estados de emergencia cada rato, pero más bien da la impresión, por lo que vemos, que una declaratoria de emergencia es una provocación a los delincuentes. Estos se vuelven más terribles y estamos viendo, lo último que sabemos es que 13 mineros formales que han sido trabajadores de una empresa poderosa, la poderosa, que ese nombre ya parece un poco irónico, ¿no? Han sido asesinados aparentemente por delincuentes ligados a la llamada minería ilegal que está abundando en todo el país. ¿Cómo?
el precio del oro se ha incrementado hasta puntos no antes soñados debido a la crisis mundial, pues la minería ilegal del oro y la plata pues se ha disparado y con ello la delincuencia, puesto que, como sabemos, si no tienen chamba en las empresas formales, van pues a buscar como sea minería ilegal, pero también la extorsión, lo que ya sabemos todos. De modo que, estimados amigos, necesitamos un gobierno que apueste por la educación seriamente y veremos la solución en unos 20 años, no menos. Y por supuesto, para ello hay que nombrar, designar, elegir personas que se han dedicado a la educación y que han hecho trabajo, obra por la educación antes de ningún cargo, porque obviamente si tú tienes un cargo público y hay plata, algo tendrás que hacer, pero la vocación de servicio a la comunidad se ve antes de ser, digamos, eh, congresista, presidente, rector o lo que fuera. ¿Qué cosa hiciste antes en el mundo, en la sociedad civil? Si elijamos, pues, busquemos gente que han hecho ese esfuerzo. Eso es la parte de la coyuntura, pero ahora entramos al tema. Fernando, nuevamente te agradezco por esta oportunidad que tienen nuestros seguidores y como siempre en este programa empezamos conociendo al entrevistado. Sabemos que tú naciste en el Cusco. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban tus padres cuando eras chiquito? ¿En qué escuelita estudiaste? ¿En qué universidad en el Perú? ¿Y cómo es que partiste al extranjero? Así muy brevemente para que nuestros seguidores te conozcan, Fernando. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, he nacido en el Cusco, mis padres son cusqueños, mis abuelos son cusqueños y, bueno, soy cusqueño 100%, ¿sí? Lamentablemente mi padre, por razón de trabajo, me trajo al Callao a muy temprana edad, no había cumplido ni un año y crecí en el Callao, estudié en el colegio, no lo considero uno de los mejores colegios del país, en el Colegio América del Callao. Tuve esa suerte de estar becado en ese colegio y posteriormente ingresé a la Universidad Nacional del Centro en ese entonces y también tuve la suerte de obtener una beca para estudiar en la Universidad de Moscú, la Universidad Lomonosov de Moscú. Terminé mi carrera en esa universidad. Bueno, eso me ha permitido después ser docente en la Universidad de Ingeniería, enseñar algunos años en la Facultad de Ciencias y, bueno, además he tenido ocasión de desempeñarme como director de bienestar universitario, director del Centro Cultural. Más o menos eso es en resumen mi trayectoria ¿Cuánto profesional. tiempo estuviste en Rusia? Bueno, en Rusia he estado durante toda mi formación profesional y eso me ha permitido conocer la realidad de ese país y no solo eso, sino además cómo esa realidad se proyecta sobre sus vecinos. Muy bien, nuestro amigo Víctor Carranza, que tú conoces muy bien, también se formó allá y él me decía que estaba en San Petersburgo y que cuando llegaba tarde al lugar donde se encontraba, pues no había comida ya, lo único que podían comer en algún piso que había caviar. ¿Es cierto eso? Bueno, en realidad el caviar, por lo menos yo tuve la suerte de tener amigos que vivían en Astraján. Astraján es la desembocadura, bueno, es la desembocadura del Volga en el Mar Caspio, y es ahí precisamente donde O sea que se tú has probado caviar. bastante, sí. Incluso en pomos grandes nos invitaban, nos regalaban. Yo a mis compañeros peruanos les llevaba a la vivienda y ellos tenían, o sea, repulsión. Y no, porque como no venía sellado, no venía con su etiqueta bonita, venía simplemente un frasco, un kilo de caviar, que es de huevo de esturión, ¿no es cierto? Ellos no aceptaban, me rechazaban el caviar. Me imagino que ahora se lamentarán y comíamos nosotros caviar como cualquiera come ahora, digamos, con margarina o mantequilla, ¿no? Es, teníamos esa suerte, ¿no? De, de tener acceso al caviar. Ojo, el caviar negro, que es mucho más
cotizado el caviar rojo, ¿no? Muy bien, o sea que mientras que nosotros acá comíamos hueveras de pescado, ¿no? Normal, tú estabas con el caviar. Sin embargo, tú no te clasificas como esos que llaman acá caviar. Digamos, políticamente hablando, tú no eres caviar, supongo. Bueno, ahora el término caviar ahora se interpreta de diferentes maneras, ¿no? O sea, lo han aplicado a todo el mundo, entonces no hay cómo realmente entender el concepto de caviar, ¿no? Lo real es de que mis principios han sido siempre los mismos. Yo apuesto por un país donde prime la racionalidad y la inteligencia, ¿no es cierto? Y la racionalidad y la inteligencia nos empujan a entender de que estamos desperdiciando las ocasiones históricas. Yo a mis alumnos siempre les he dicho, hay países que tienen su gallinita de oro, ¿no es cierto? Chile tiene el cobre, Bolivia tiene el estaño y el gas, el Perú tiene una granja de gallinas ponedoras de huevos de oro, una granja, no una gallina, sino una granja, pero la estamos degollando una a una. Una ya la degollamos con el guano de las islas. La otra gallinita que hemos degollado es la del caucho, ¿no es cierto? Y lo peor que hemos degollado esas gallinas con tremendo desastre para el país. Esa riqueza no ha significado absolutamente un ápice de desarrollo, de progreso, todo lo contrario. El guano nos trajo una desgracia porque la corrupción hizo que se volatilizara todo lo recaudado por el país cuando era en monopolio, cuando no existían fertilizantes sintéticos. El Perú abastecía a toda Europa, ¿no es cierto?, de ese fertilizante, cuando Europa, como consecuencia de la revolución industrial, tenía los suelos empobrecidos. Entonces eso dio lugar a que el Perú ingrese flujos enormes de dinero. Pero el Perú acaso progresó un centímetro? No, todo lo contrario. La corrupción de entonces, desde el gobierno de Ramón Castilla, Echenique, etcétera, llevó al país al desastre y ese desastre se tradujo en la derrota con Chile, porque mientras nosotros despilfarrábamos el dinero, o sea, no nosotros, sino la clase gobernante despilfarraba el dinero, Chile se preparaba para la guerra. Y es más, o sea, precisamente eso dio lugar a que Chile se dio el lujo de invadir el Perú 3 veces, no una vez, como consideramos en la historia. 3 veces nuestro suelo ha sido pisoteado por las tropas chilenas. Y lo curioso es que en 2 oportunidades, patrocinado por los cabecillas militares peruanos, o sea, el ejército peruano en ese tiempo, ¿no es cierto? Por lo menos el ejército que estaba del lado de las tropas más conservadoras que se oponían precisamente a la coalición Perú-Bolivia, a la Confederación Perú-Boliviana, que se oponían a Santa Cruz, y se oponían a Santa Cruz porque Santa Cruz tenía origen precisamente andino, y lo consideraban un cholo, que era una ofensa porque que un gobernante andino asuma el poder, ¿no es cierto? Y ahí hubo una coalición de todas las fuerzas opositoras a Santa Cruz y llegaron a aliarse con las tropas chilenas para invadir el Perú. Hablo de la década de los 30, Muy bien, 40. Fernando. Muy bien, pero no te salgas del tema, pues vamos a ir al tema central, pero antes de ello, como decía, la educación ha sido abandonada. Si tú Ujú. estuvieras jubilado en la uni, ¿cuál sería tu remuneración? ¿Cuánto ganarías de jubilación? O sea, me han calculado 800 soles. 800 soles, amigos. Así se les paga a los docentes universitarios que se jubilan y otros sectores del Perú en el Estado ganan pues 10 veces más que eso y es la prioridad que le da el Estado a la educación. Y como digo, si esto sigue así, cada vez tendremos menos docentes en la universidad, salvo aquellos que no tengan otra tarea que hacer, que no tengan otra posibilidad. Esa es la razón por la que nosotros señalamos que la delincuencia solamente será la que crecerá hasta que haya un gobierno que tome en serio la educación y en 20 años, cuando los niños nacidos ahora se eduquen adecuadamente, tengan posibilidades de una buena remuneración basada en sus conocimientos, en nuestra posición. Y lo decimos porque los 13 muertos que hemos habido son precisamente consecuencia de lo que estoy exponiendo. Bien, ahora sí al tema concreto. Mucho se discute de esta
confrontación que hay entre Rusia y Ucrania y el Occidente, es decir, al que Alemania, Francia e Inglaterra se sienten amenazados por Rusia y por lo tanto aparentemente quieren hacer un bloque, rearmarse, es como si que tuvieran miedo de Rusia y por supuesto Estados Unidos ahora, así como hizo Inglaterra con Chile, un poco que ayudó a Chile para que invadiera el territorio peruano y luego le cobró caro a Chile. Y en este momento se ha hecho un contrato para que Estados Unidos tenga preferencia en la explotación de las tierras raras, es decir, el mismo esquema: apoyo a uno para que gane la guerra y yo me haga de sus recursos naturales. Pero bueno, en fin, la pregunta que te quería hacer, Fernando, es la siguiente. En la historia que conocemos, ¿cuáles han sido las más grandes confrontaciones entre estos tres países que he señalado y Rusia? O la Rusia zarista, la Unión Soviética, o lo que fuera. Bueno, todos conocemos, ¿no es cierto?, desde la invasión de Napoleón, invasión trunca, invasión fracasada, ¿no es cierto?, que Napoleón termina derrotado, unos dicen por el ejército zarista, otros dicen por el invierno ruso, lo real es de que fue la primera confrontación gigantesca. Pero después hay otra que es poco conocida, en Ahora, 1800. pero un momentito te decía, he visto que Napoleón movilizó a 600.000 soldados y regresaron 120. Fue realmente una campaña desastrosa. ¿Y la siguiente cuál fue? Bueno, lo siguiente, en 1853, en 1856 tiene lugar la famosa guerra de Crimea, que no se habla mucho, no sé, pero que fue también un conflicto global, porque participan de un lado Rusia, y Rusia se enfrenta a Inglaterra, se enfrenta a Francia, se enfrenta al estado de Cerdeña, que era un estado naciente, que da lugar posteriormente a Italia, y el Imperio Otomano. Entonces, esa confrontación, ¿no es cierto?, al final obtuvo el triunfo sobre Rusia y Alejandro II se vio obligado a firmar la capitulación, ¿no es cierto? Esa confrontación tiene lugar entre 1853 y 1856, también implicaba, ¿no es cierto?, el deseo, por un lado, del imperio, de los aliados del Imperio Otomano, de Inglaterra, de Francia y de Cerdeña, que era una pequeñísima, y su aporte fue muy modesto porque era el embrión de la República Italiana, ¿no es cierto? Ellos lo que querían era reducir la presencia de Rusia. Rusia, por otro lado, lo que pretendía era ampliar su acceso, su disponibilidad del Mar Negro, que siempre ha sido, ojo, el Mar Negro siempre ha sido el protagonista de todos estos conflictos, ¿no es cierto? Rusia pretendía ampliar sus alcances y tratar de dominar, si es posible, los accesos que comunican al Mar Negro con el Mar Mediterráneo, etcétera, ¿no? Y ese conflicto fue desastroso para Rusia y le limitó precisamente las posibilidades de, digamos, protagonismo en Europa, ¿no? Redujo la capacidad de Rusia de gravitar y dio lugar a que Rusia revisara y aplicara una modernización del Estado ruso a partir de ese momento, ¿no? Y bueno, ese conflicto más bien demostró que la supuesta armonía que se logra después de la derrota de Napoleón no era tal en Europa, ¿no? Que habían fisuras, y esas fisuras se tradujeron en esta guerra de Crimea, ¿no? Ojo, la guerra de Crimea tuvo bueno, un episodio de repercusión en el Perú, porque en ese momento, en 1854, se encontraba el barco Aurora con un investigador ruso eh, que había venido a demostrar los orígenes comunes de los pobladores del Extremo Oriente con los pobladores nativos del Perú, ¿no es cierto? Leopoldo Schrenk
fue el investigador por si acaso. Y tuvieron que salir, zarpar urgentemente porque estaban en ese momento dos fragatas inglesas acoderadas en el Callao. Bueno, es, Pero, Fernando, ¿cómo se inició este asunto de Crimea? ¿Quién fue el primero que, digamos, puso el fuego, digamos? bueno, en realidad hubo una pretensión de parte de Rusia de ampliar su presencia, porque también había un conflicto también de por medio de carácter religioso, ¿no? ¿No es cierto? Porque entonces la Tierra Santa era el tema, era la ocupación de la Tierra Santa. Por un lado, Alejandro II quería ampliar la presencia y la fe ortodoxa, y por otro lado, los aliados querían defender la presencia cristiana en la Tierra Santa, ¿no? Ese fue el detonante. O sea, una cosa religiosa. Claro, también tiene carácter religioso esto, pero en el fondo era tratar de capturar más espacios, ¿no? El Mar Negro siempre ha sido un plato muy apetecido por las potencias, ¿no? Por todos digamos, los vínculos que tiene, ¿no? Con todo, es Crimea, es los Balcanes, etcétera, ¿no? Tiene un altísimo valor geopolítico el Mar Negro. Y es lo que está en disputa también en este momento, ¿no? Muy bien, y ahora, y la siguiente gran confrontación. Bueno, después de esa gran confrontación tenemos la Primera Guerra Mundial, donde también Rusia termina mal parada, ¿no? Y no solamente mal parada, sino completamente, eh, digamos, derrotada y sobre todo es ¿Cómo, el cómo se desenlace. inició? ¿Cómo se inició esa primera, el origen? ¿Quién dio la primera, primer bombazo, digamos? Bueno, en todos los conflictos siempre hay versiones enfrentadas, ¿no? Cada uno culpa al otro de los orígenes. Lo real es de que después del conflicto de Crimea, la situación no quedó estable del todo, ¿no? Y además de eso, había ya agitación social muy marcada en toda Europa como consecuencia del despegue de la revolución industrial, se generan masas laborales gigantescas, ¿no es cierto? Y una forma de distraer a las masas era generar digamos, el patriotismo, ¿no? Y eso lleva al primer y gran conflicto mundial, cuando se pensaba que ya no iba a tener lugar ningún otro ensayo de ese tipo bélico, ¿no? De gran magnitud, ¿no? Y el desenlace todos lo conocemos, ¿no es cierto? Y el desenlace tiene precisamente que ver con el tema que nos ha traído, ¿no? Con el conflicto de Ucrania con Rusia, ¿no? ¿Por qué Mira, razón? Porque ok, el pero desenlace da lugar precisamente al nacimiento de la Rusia soviética. Y la Rusia soviética involucra a Ucrania soviética. O sea, Ucrania, desde el año 1921 hasta el año 1991, nace ligada, vinculada con la Rusia soviética, que en ese tiempo se llamaba Unión Socialista Soviética. y luego viene la Segunda Guerra Mundial. Viene la Segunda Guerra Mundial, exacto. Y todos sabemos que el apetito de Hitler, ¿no es cierto?, de afirmar su tesis, ¿no es cierto?, de la reivindicación de Alemania. Alemania quería cobrarse la revancha porque había sido humillada, había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, había sido sancionada, y esa situación de, digamos, potencia castigada, limitada, obligada a pagar tributo a esa derrota, ¿no es cierto?, hace de que aparezca un discurso revanchista, un discurso eh, nacionalista, archinacionalista, ¿no es cierto? Y ese discurso lo lleva a Hitler al poder. Y además a ese discurso le añade, por supuesto, los componentes extremistas, ¿no? De intolerancia y sobre todo de odio, ¿no? De odio a los judíos, de odio a los comunistas y de odio a los gitanos, ¿no es cierto? Era su bandera, ¿no es cierto? Muerte a los comunistas, muerte a los gitanos, muerte a los judíos, ¿no? Entonces, en una población que estaba en crisis, él le ofrece la salida a convertir a Alemania en una potencia
¿no es cierto? Pero para ello tenemos que eliminar a los que están generando esta crisis. Hitler fue suficientemente hábil para culpar de la crisis precisamente a quienes él consideraba que eran sujetos sujetos inferiores, ¿no? Allí Entonces, movilizó Hitler, se dice, cerca de 3 millones de soldados, que aparentemente la razón era hacerse de las materias primas que necesitaba para sostener la guerra. claro, y por eso precisamente Hitler fue patrocinado por los grandes imperios industriales de Alemania, ¿no es cierto? Necesitaban materia prima, Volkswagen y demás empresas gigantes alemanas requerían de eso, porque el sueño era convertir a Alemania en el país más exitoso del mundo, ¿no? Esa era la ambición de Hitler, no le importaba a qué precio, ¿no? Y empezó incluso sacrificando a sus propios aliados. Empezó la guerra mundial invadiendo Austria, precisamente, ¿no? Esa fue la primera señal. Occidente no reaccionó oportunamente, ni siquiera cuando invade Bélgica y los países aledaños, sino Occidente, sobre todo las grandes potencias, incluido Estados Unidos, soñaban de que Hitler, en lugar de irse contra Europa, se fuera contra Rusia. Pero no ocurrió eso. Desde el 39, desde 1939 hasta 1941, la estrategia de Hitler fue precisamente dominar a Europa Occidental y ocupar Europa Occidental. O sea, fracasó el cálculo de Occidente y tuvieron que pagar precio por esa pretensión de hacer que choquen esos dos colosos, la Rusia soviética y la Alemania nazi, ¿no? Muy, Stalin, de alguna manera, sí, muy bien, muy bien. Ahora viene el evento este del desmoronamiento de la Unión Soviética, en donde las repúblicas se separaron y ahí también fue obviamente la separación de Ucrania de la Unión Soviética. Y parece que había muchos anticuerpos, muchos nacionalismos que querían separarse de la Unión Soviética y este señor, el famoso, ¿cómo se llamó? Que no supo manejar el tema, pues se dio lugar pues al desmoronamiento de la Unión Soviética. Y ahí nace esta confrontación de Ucrania con Rusia. ¿Cómo fue ese proceso? miren, lo que hay que dejar en claro es de que Rusia y Ucrania tienen demasiado en común desde el origen, ¿no es cierto? Ucrania nace o sea, Ucrania y Rusia mismo, todo eso nace en Kiev, ¿no es cierto? Y van desarrollando y con el tiempo eh, fue, digamos, sobre todo acosada por un Estado poderoso de ese tiempo, que era Polonia. Polonia se alía con Lituania y lograron someter al Estado ucraniano 300 años, ¿no es cierto? Posteriormente a eso, cuando logran ellos emanciparse de eso, han sido más bien ya víctimas de Rusia zarista y del Imperio Austrohúngaro. Incluso en tres oportunidades, ¿no es cierto? El Imperio Austrohúngaro no solamente sometía a Ucrania, sino a Polonia también. A Polonia la reparten en tres oportunidades, así es, ¿no? O sea, esa era más o menos la conducta en Europa Oriental, ¿no es cierto? Era común este tipo de reparticiones de territorio, ¿no? Y Ucrania finalmente, a principios del siglo XX, cuando estalla la Revolución Rusa, eh, se afilió al proyecto que lanzó Lenin de la Federación de Estados que proclaman su sistema de soviet, o sea, soviets en consejos obreros. O sea, el proyecto original de Lenin era que los estados se gobernaran por consejos de obreros. Le pongo como ejemplo, cuando se discute la paz de Brest, o sea, en pleno conflicto con Alemania, había triunfado la Revolución Rusa, pero estaba todavía pendiente la solución del problema de la guerra con Alemania. Alemania seguía con sus tropas atacando a Rusia, ¿no es cierto? Y Lenin estaba con un tremendo dilema, ¿qué hacer? Por un lado, 14 ejércitos habían invadido para derrocar a la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Y por otro lado tenía la frontera
en la frontera occidental con Alemania. Entonces, somete a los consejos obreros, tiene lugar un debate entre tres personalidades. Trotsky sostenía que no se debía firmar la paz, pero tampoco declarar la guerra. Spiridónova, que era el dirigente de los eseres, que eran los de extrema izquierda, sostenía que había que declarar la guerra. Y Lenin decía, no, tenemos que firmar la paz, porque firmando la paz, no importa, sacrificamos territorio, pero preservamos esta revolución. Al final, eso se somete a la decisión de quién, no del ministro de Relaciones Exteriores, sino de la asamblea de sindicatos, que en ese tiempo se llamaban soviets, ¿no es cierto? Representantes de los sindicatos de todo San Petersburgo y Rusia. Y la votación le dio la razón a Lenin y se firma la paz de Brest-Litovsk. Y Rusia tiene que someterse a la entrega de territorio, pero a cambio logra la paz y de esa manera logra firmar el poder soviético. Muy bien. Bueno, entonces, en conclusión, hay esta confrontación histórica entre el Occidente, se llama el Occidente, y la Rusia. Entonces, ahora, ¿cuál es el rol para ti que ha hecho Estados Unidos en esta confrontación histórica? Yo pienso, doctor, que usted probablemente lo ha planteado. El conflicto es entre Occidente y la Federación Rusa. De un lado, la Federación Rusa tiene sus propias pretensiones. No quieren ellos tener vecinos que tengan misiles. Yo entiendo que esa figura nos recuerda otra que tuvo lugar en el Caribe, cuando Nikita Khrushchev puso misiles en Cuba. Estados Unidos reaccionó y lógico, Estados Unidos no quería que un país vecino y cercano tenga misiles, lo que los hacía muy vulnerables. Entonces Estados Unidos tomó una decisión radical, movilizó toda su flota y cercó a Cuba, ¿no es cierto? Cercó a Cuba y mientras venían naves militares rusas, el mundo estuvo a punto de, digamos, una confrontación ya nuclear en ese momento, ¿no? Por suerte se llegó a un acuerdo, Rusia retiró sus misiles y Estados Unidos se comprometió a no agredir a Cuba, ¿no? Ahí se impuso la razón. En cambio, en este conflicto, todavía no entran en los razonamientos serios, ¿no? A ser los protagonistas. ¿Por qué? Porque Putin lo que ha reclamado desde el primer momento es de que Ucrania no ingrese a la NATO o la OTAN, ¿no? La NATO en inglés, la OTAN en castellano, ¿no es cierto? Y que Ucrania se comprometa a no tener presencia de misiles de la NATO. Eso desde la óptica de la seguridad de las fronteras de la Federación Rusa. Ahora, este conflicto ya en el año en 2015, 2014, 2015 habían llevado a un acuerdo, el acuerdo de Minsk, que lamentablemente un acuerdo promovido precisamente por Francia y por Inglaterra, y que lo suscriben Ucrania y Rusia, pero lamentablemente con el correr del tiempo no se respetó esto y terminó en el conflicto que estamos viendo. Es triplemente dramático. ¿Por qué? Todo conflicto bélico es dramático. Muere mucha gente y mueren muchos civiles que no son protagonistas del conflicto. En segundo lugar, este conflicto tiene lugar entre poblaciones que tienen origen común, lengua casi idéntica. El ucraniano y el ruso se diferencian muy poco. Los mismos, digamos, caracteres, ¿no es cierto?, son para el ucraniano y para el ruso. Y la misma fe religiosa, ambos pueblos son ortodoxos. Y lo que es más triste, muchísimos rusos están casados con ucranianas, cientos de miles de ucranianos están casados con rusas. Imagínense en qué situación se encuentran. Muchos reclutados a la fuerza para tener que enfrentar y matar de repente a sus parientes, ¿no? Es una situación tremendamente dramática. Ahora, el asunto para mí, lo que está detrás de todo esto, no es tanto el interés de Estados Unidos, no es tanto Rusia. Y si es interés en Rusia, es porque Rusia es socio, es amigo de China. El verdadero enemigo, la verdadera amenaza para Estados Unidos es China. Entonces, si debilitan
a su principal socio, a su principal aliado, China se ve de alguna manera debilitada. Y de repente hasta calcularon alguna intervención de China en este conflicto. China muy inteligentemente, con un criterio muy pragmático, se ha mantenido al margen, ¿no es cierto? Aparte de pronunciamientos diplomáticos, no ha tenido ninguna intervención en este conflicto, ¿no? Y lo que hay que entender es de que lo que está teniendo lugar ahora es una eh, digamos, preocupante militarización de Europa. Europa está como nunca, con una posición radical de extrema derecha, está asumiendo las posiciones en la NATO, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque han movilizado muchos recursos y incluso han promovido el ingreso de países tradicionalmente neutrales y su incorporación a la NATO, ¿no? Polarizando mucho más la situación. Ahora, esperemos de que se llegue, aunque sea a una solución de momento, ¿no? Pero el conflicto se va a mantener porque es un tema vital tanto para Rusia como para Ucrania. Para Rusia, desde el punto de vista de la seguridad, para Ucrania, desde el punto de vista del nacionalismo que ellos han promovido, y ese nacionalismo prácticamente le cierra la posibilidad de llegar a un entendimiento con Rusia, porque esa es la bandera que siempre ha agitado Zelensky, ¿no? Dicho sea de paso, el padre de Zelensky formó parte de las tropas rusas que llegaron a Berlín, por si acaso. ¿Sí? Con eso le doy una idea de los vínculos históricos que ha habido entre Rusia y Ucrania, ¿no? Zelensky es de origen judío, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí en lo que Occidente ha calculado que este conflicto iba a debilitar a Rusia y con las sanciones y todo, Rusia se iba a ver impedida de continuar la guerra, iba a ser derrotada y con eso se sacudían de un opositor poderoso, ¿no? Pero parece que el cálculo no ha resultado, ¿no? Y Putin, lo curioso que el cálculo de Occidente era de que esta guerra iba a generar muertos a Rusia y esos muertos iban a traducirse además en descontento de la población rusa, se iba a mermar la popularidad de Putin, ¿no es cierto? Pero ocurrió todo lo contrario. Putin ahora es mucho más que popular en Rusia. ¿Y por qué? Porque se ha fortalecido el chauvinismo ruso, el nacionalismo ruso. Y sobre todo, Putin muy inteligentemente se ha aliado con la Iglesia Ortodoxa, que tiene una gran influencia en la población todavía, influencia tradicional, y bueno, han logrado mantener la imagen de que Rusia siempre, como hemos visto en la historia, Rusia siempre ha sido agredida. Y para eso recuerdan la invasión de Napoleón, recuerdan la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Hitler, etcétera. Entonces, ahora la figura de amenaza a Rusia de parte de Occidente se ha revitalizado, ¿no? En el discurso de Putin y en la creencia de los rusos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, estimados amigos, hemos anunciado, hemos dado la noticia, mala noticia, de 13 muertos producto de la violencia que hacen los delincuentes ligados a la minería, aparentemente la minería ilegal, y que han sido asesinados luego de haber sido secuestrados. 13 humildes trabajadores nos hace recordar el amigo Física con Chimps. Gracias por ya lo hemos anunciado y eso lo hemos dicho al principio que se debe básicamente a que nuestro país ha sido sometido a un sistema con poca educación en donde los maestros son tratados, no sé más bien qué calificativo ponerlo, pero el profesor Fernando Cayer nos ha dicho, por ejemplo, que si un profesor que se jubila como él de la uni ganará 800 soles. Así, ¿quién quiere ser profesor? ¿Quién quiere ser maestro? Si no tenemos educación en el Perú, lo único que aumentará será la delincuencia. Y en el sector estatal hay otros sectores profesionales que ganan 10 veces más, 20 veces más sin que lo que gana un profesor de la uni al jubilarse. ¿Qué hacen los científicos, los ingenieros? Acá no estamos en absoluto hablando de resentimiento ni nada por el estilo, porque los científicos, alguna vez dije, no lloran.
los científicos y los ingenieros que tienen simplemente posibilidades se van del país y nos quedamos sin ingenieros, sin científicos, sin personas preparadas. Algunos, como Fernando Cayer, regresaron porque aman a su país. No estamos nosotros acá protestando básicamente por remuneraciones, sino porque es el país que se deja prácticamente sin los recursos. Claro, obviamente, hablemos de fútbol para algunos. Imagínense, los futbolistas se van a jugar pues por Barcelona y otros partidos, simplemente porque allá le pagan muchísimo más. Menos mal que les permiten regresar de vez en cuando para defender la camiseta nacional, pero ¿eso qué sentido tiene venir un par de días? No funciona. De modo que acá estamos luchando por el país, no estamos hablando cosas personales. Y los muertos que hay por la violencia nos duelen como peruanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver otros comentarios o preguntas. Dice acá Jack Najarro, Guzmán, eh, que se puede decir en este programa muchas cosas. Cada uno hace caso o no lo que se informa. Pueden informarse en la internet, señores. Ingresen a la inteligencia artificial, pregunten y digan cuáles son las confrontaciones que hay actualmente. Le va a decir cuáles son los orígenes de la pobreza, de la delincuencia, les va a decir todo. Acá no estamos inventando nada. En Murdoch Lesban dice, Alemania le pasó lo que le pasó a Perú. Y y si Perú hubiera tomado el mismo camino que Alemania, el malo hubiera sido el peruano, se pregunta. No sé muy bien a qué se refiere. Eh, eh, no sé muy bien a qué se refiere, pero nosotros acá en este programa lo que promovemos es la paz, la armonía entre los países y que la única competencia que debe haber es con el conocimiento, así como China lo está haciendo, avanzando, produciendo mejores objetos tecnológicos, y hay que dejar que el libre comercio permita al mundo obtener los mejores productos y no pues reprimir a su pueblo, como es el caso de Estados Unidos, que está cerrando las fronteras para que los pobres norteamericanos la vean muy mal ahora. Hay muchísimas personas que están manifestando su desacuerdo porque la política que hace el señor Trump los está afectando, sobre todo a los pobres, no a los ricos, porque ellos aparentemente se hacen cada vez más ricos. Me dicen que el señor Elon Musk solito tiene más que la mitad de los norteamericanos. ¿Ok? Bueno, acá no se trata entonces de venganza ni nada por el estilo, se trata de formarnos para tener más conocimiento. ¿Cuál es tu reflexión al respecto, Fernando? Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Lo que el país necesita es democracia. Y se van a sorprender. ¿Por qué? Porque democracia no es solamente el derecho de votar y cada 5 años verse decepcionado. No, democracia tiene que venir acompañada de igualdad de oportunidades. Si no hay igualdad de oportunidades en educación, en salud, en seguridad, etcétera, etcétera, si no hay igualdad de oportunidades, no es democracia, ¿sí? Si la democracia no apunta a afirmar la calidad de vida, no es democracia, porque vida sin calidad no es vida, es sobrevivencia. En consecuencia, lo que el Perú necesita es real democracia, ¿sí? Lo otro es billetecracia, donde se impone el dinero. Cuando en la salud, se impone el dinero. Si no tienes dinero, no tienes salud. En la educación, mejores oportunidades de educación, te exigen dinero. Y en seguridad, si no tienes dinero, no tienes seguridad. En consecuencia, lo que el Perú necesita es eso, democracia real, auténtica, ¿no es cierto?, con igualdad de oportunidades. Eso, y sobre todo, el Perú, un país tan privilegiado en el mundo. Yo a mis alumnos siempre les he dicho, el día que ustedes se encuentren, identifiquen un país con mejores posibilidades que el Perú para su desarrollo, ese día yo les exonero de examen final. Ya
Estoy a punto de jubilarme y hasta ahora nunca han podido identificarme. ¿Por qué? El Perú tiene de todo, no solamente el primer lugar en el mundo junto con México en producción de plata, segundo lugar en el mundo detrás de Chile en producción de cobre, segundo lugar en el mundo en producción de zinc, tercer lugar en el mundo en producción de plomo, entre el quinto y sexto lugar en producción de oro. Ahora, sin considerar los productos de agroexportación, en uva estamos en primer lugar en el mundo, la palta, los arándanos, etcétera. Los espárragos están ocupando los primeros lugares en el mundo, en el mercado mundial. Tenemos de todo. ¿Por qué? Porque tenemos 20 de los 24 climas. El Perú es un país súper privilegiado. Les he dicho, el Perú tiene un gallinero de gallinitas de oro. El tema es no degollar las gallinas de oro, ¿no es cierto? Que ese gallinero, esos huevos de oro se conviertan en bienestar para la población, no solo bienestar para los que están gobernando y sus aliados, ¿no es cierto? Poderosos aliados, sino bienestar para toda la población. Ese debe ser la tarea del próximo gobierno. Y si el próximo candidato nos dice cómo va a lograr hacer eso, ¿no es cierto? ¿Cómo va a lograr implantar la verdadera y real democracia? ¿No es cierto? Entonces podemos optar por él, ¿no es cierto? Así es. Eso en resumen me preguntaste mi punto de vista, yo creo, sin la democracia, pero una verdadera democracia. Si no hay igualdad de oportunidades que acompañen la democracia, simplemente es papel. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos derecho a expresión, pero ¿quién monopoliza el derecho a expresión? ¿No son acaso los grandes grupos, ¿no es cierto?, de, de empresas de comunicación? ¿Y esas empresas de comunicación acaso no viven del auspicio, ¿no es cierto?, de poderosos grupos que colocan sus comerciales ahí? ¿No es cierto? Todos hemos visto que la televisión está llena de comerciales. ¿Y quién pone los comerciales? No lo pone el zapatero, no lo pone el ferretero en la esquina, lo ponen los grandes grupos comerciales. Y ellos son los que dan la orientación a la línea editorial de esos medios de información. En consecuencia, tal democracia de información, no hay equidad, no hay equidad. ¿No es cierto? Y así en la educación, en la seguridad tampoco hay equidad, ¿no es cierto? No hay, en mi parecer, no tenemos una auténtica democracia. Tenemos espacios democráticos, sí, espacios, porque podemos expresarlos. Si no, yo no podría estar hablando lo que digo, ¿no es cierto? Hay espacios democráticos. Lo que interesa es afirmar esos espacios democráticos y hacerlo extensivo al área social, para que la democracia sea real y verdadera. Eso es posible. Y sin necesidad de grandes traumas, grandes saltos, ni grandes, digamos, conflictos. ¿No es cierto? Basta recordar que nosotros, y no es necesario ni siquiera mirar modelos ajenos, el Perú tiene una tradición cultural que solamente lo tienen los grandes centros culturales del mundo, ¿no es cierto? Y eso hay que aprovechar, el Muy conocimiento de bien, nuestros ancestros. muy bien. Ahora, volviendo al tema, estimado Fernando, no hay que salirse mucho del tema. Eh, Aquí Hernán Robles, y por favor, hagan comentarios y preguntas. No se aceptan insultos o temas fuera del lugar. ¿Ah? Cada edición hay un tema, en este caso principal, es la confrontación Rusia-Ucrania. Y debemos señalar que aquí nosotros, Fernando y el que habla, tenemos amigos peruanos casados, unos con ucranianas, otros con Rusia, con rusas, y nos duele mucho ver esta confrontación entre dos países. Eso nos duele confrontación cualquiera que haya entre países, porque hay muertes de gente inocente a todo tipo de política, hay niños, viejos, mujeres, la gente que se llama vulnerable que cae por culpa de estas confrontaciones, muchas veces provocadas por potencias extranjeras con intereses de hacerse de los recursos naturales. Entonces acá tenemos a Hernán Robles que dice, y en esta intervención especial militar de Rusia en Ucrania, sin participar en este conflicto, ha sido derrotado y está entrando en una crisis industrial. Bueno, esa es una opinión, una información que no vamos a comentar, sería muy complejo, ¿no? Pero repito, según Hernán Robles, dice en esta intervención especial militar de Rusia en Ucrania, sin participar en conflicto, ha sido derrotado y está entrando en una crisis industrial. No sé las informaciones que dirán al respecto. Oscar Canales dice saludos cordiales desde el Agustino y señala, muy interesante vuestra charla.
Murdoch Levan señala, dice, como que apuntó los misiles ya Estados Unidos en Cuba. El acuerdo fue sacar los misiles de USA en Turquía y Rusia hacía lo mismo en Cuba. Bueno, esa es otra información eh, que lo toman los que nos escuchan. No, no hay preguntas, es una información que nos da. Eh, no vamos a comentar ello, si no nos hacemos muy largos. Jesús Enrique Tinoco Gómez dice, se salió a la torera, dice, el inicio del conflicto 1991, la reunificación de Alemania y el fin de la URSS. No sé qué es lo que quiere decir, estimado Jesús. Se saltó a la torera el inicio del conflicto 1991, la reunificación de Alemania y el fin de la URSS. O sea, da a entender que el conflicto actual de Rusia y Ucrania se debe a la reunificación de Alemania y el fin de la URSS. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto, Fernando? Bueno, yo entiendo que lo que ha querido decir de que hemos omitido eso como un dato importante, ¿no? Y es cierto, eh, en 1991 tiene lugar el desmembramiento completo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los 14 estados, las 14 repúblicas pasan a ser estados independientes, ¿no es cierto? Antes de eso, por supuesto, tuvo lugar el desmoronamiento de la República Democrática Alemana y la reunificación de las dos Alemanias. En ese tiempo existía la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. La República Federal Alemana era pro-occidente y la República Democrática Alemana era pro-soviética, ¿no? Entonces tiene lugar todo eso, por supuesto, debilita al Estado soviético y eso aceleró la descomposición de la confederación gigante que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy bien, vamos a ir a respuestas breves porque hay muchas preguntas, Fernando. Uh -huh. Siulek dice, profesor, para su invitado, ¿no cree que la verdadera amenaza para los Estados Unidos es los propios Estados Unidos? Es decir, sus grandes empresas que parecen poco piensan en su sociedad. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, la persona que ha formulado la pregunta, me imagino, se identifica con la posición de Trump, en el sentido que los empresarios que sacaron su capital y se fueron a China, ¿no es cierto?, cometieron una deslealtad con su país. Bueno, esa es una posición válida, eso no se puede discutir, y cada uno tiene derecho de interpretar las acciones y fenómenos a su manera, ¿no es cierto? Pero lo que ocurrió es que realmente los empresarios vieron una oportunidad muy buena en China. ¿Por qué razón? La gente piensa que las empresas se fueron porque la mano de obra era barata. De hecho, comparado era mucho más barato que en Occidente, pero lo que los atrajo es realmente el grado de desarrollo tecnológico de China y sobre todo el nivel de formación de la población laboral china. Porque para empresas complejas como la IBM que se traslada, por ejemplo, ¿no es cierto? Se necesita mano de obra calificada. Y mano de obra calificada tenían de sobra en China. Entonces, eso hizo muy atractivo el escenario para los inversionistas de Occidente que se ahorraban muchísima plata. China tuvo la inteligencia de abrir sus puertas para la inversión extranjera, promover la inversión extranjera, ¿no es cierto? Pero no para que seguir exportando materia prima como ocurre acá, no para que eso no tenga ningún impacto en la industrialización como ocurre acá, al contrario, eso aceleró la industrialización de China, porque China aprendió, conoció de nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y eso impulsó, y ahora China está liderando, liderando en el mundo tecnológico y en el mundo, o sea, liderando a nivel mundial en terreno tecnológico, ¿no? Entonces, Todo sí, empezó en 1980 con Deng Xiaoping, que sí, planteó las cuatro modernizaciones: agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa. Un plan a largo plazo que hasta ahora se sigue ejecutando. De modo que, por eso decimos nosotros, si queremos eliminar la delincuencia, hay que hacer un plan estratégico
y cumplirlo y seguirlo durante 20 años. De lo contrario, no hay solución. Muy bien. Y Ah, con una planificación visionaria, ¿no? Con objetivos concretos que lo están cumpliendo. Muy bien, Eso es. Jesús Enrique Tinoco Gómez dice, Occidente ofreció a Gorbachev que la OTAN no se expandiera hacia la frontera rusa. ¿Tienes información al respecto? Exacto. No solamente ese fue el ofrecimiento, sino que en el propio Tratado de Minsk, ¿no es cierto?, del año 2015, el propio tratado, en el propio acuerdo se llegó a eso, de que no debe tener lugar ninguna acción que represente una amenaza para la seguridad de la República, de la Federación Rusa, ¿no es cierto? Se ratificó ese principio. Lamentablemente, todo eso no se cumplió. Hubo un discurso belicista de parte de Zelensky, porque eso formó parte de su campaña electoral, estaba en armonía con su posición, y bueno, y aparte de eso se sentía apoyado por todo Occidente, y Occidente calculó de que la cosa le iba a salir mucho más fácil, cosa que no ocurrió, ¿no? Muy bien, ahora Actualmente, hay algunas afirmaciones sin ninguna, digamos, cosa concreta, pero bueno, lo mencionamos simplemente, pero no se sabe a qué se refiere, dice Murdoch Lesban. Si Rusia en la Segunda Guerra Mundial también fue agresor. Bueno, no sé pues a qué se refiere, pero Hitler movilizó 3 millones de personas hacia Rusia y hubo pues una matanza de millones de personas. Pero en fin, leemos democráticamente. Lesban dice la minería ilegal el Congreso, sus socios. Bueno, sí, pues hay leyes que aparentemente incentivan este tema, puesto que una de ellas, por ejemplo, es que se dejó de perseguir legalmente a los que tenían dinamita o cosas de explosivos entre los mineros ilegales, en fin. Hay pues una prolongación de la minería informal. No se sabe hasta cuándo va a seguir porque no se sabe qué cosa es ilegal, informal. Es el Congreso que ha armado el caos en ese mundo, muy difícil de controlar. Bueno, vamos a ver. Jesús Tinoco dice, según documentos desclasificados de Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania, Gran Bretaña y Francia, publicados hoy por el Archivo de Seguridad Universidad George Washington, se refiere a su comentario anterior que Occidente le ofreció a Gorbachev que la OTAN no se expandiera hacia la frontera y Jesús Enrique Tinoco nos está dando la referencia de dónde ha sacado esa información. Germán Avelino dice, a lanzarse como congresista para ganar buen sueldo. Bueno, hay personas que no tienen trabajo y requieren pues ser congresistas. Hay otros que se dedican a su trabajo, están contentos con él, no necesitan ganar más bien están produciendo para el país de otra forma, de modo que si es que Carmen Avelino quiere lanzarse a congresista, nos hace pensar pues que efectivamente hay gente que va al Congreso porque es su oportunidad de hacerse de plata eh, a servicio de las organizaciones que van a sustentar, sostener, financiar sus campañas. Si es que la minería ilegal financia tu campaña, obviamente ya sabemos cómo va a votar. Si es que una gran empresa como Odebrecht financia tu campaña, ya sabemos cómo van a votar. Por eso, para las nuevas elecciones, fíjense bien que se sepa quién financia a quién para ver cuál será su gobierno. Por eso estamos nosotros promoviendo eh, a la gente que sustente a partidos de origen popular para defender los intereses de los más pobres, que están sin educación y sin salud. Ok, hay un Trump Andino 2. Bueno, este parece que es un chistoso. Trump Andino 2 no pone su nombre, de modo que eh,
no le vamos a dar ocasión de leer porque eh, es un bromista, ¿no? Dice, bueno, vamos a leerlo. Dice, doctor Montoya, los científicos y astronautas caribeños también nos matan. A no sé a qué cosa se refiere Trump, Antino. Creo que se parece a Trump, efectivamente, dice cosas sin sentido. Eh, ok, seguimos entonces, caramba, se nos está yendo el tiempo, no va a haber mucho para todos, pues ¿qué hacemos, caray? Ah, rápidamente, Jack Najarro dice, la verdad, yo ya estoy resignado con el Perú. Esto viene desde siglos y ya no va a cambiar. Si alguien quiere vivir en paz y en el mundo, mejor tiene que salir del país y punto. Ese es lo que piensa el 96% de la juventud, según las estadísticas. Murdoch Lesban dice, China también reprime a su pueblo. Eh, Montoya dice, bueno, no sé, eh, acá no estamos hablando mucho de China por el momento. eh, Tal vez en otra oportunidad lo que sí decimos es que China produce mejores objetos y está en el mundo de la economía ya la primera potencia económica. Pedro Aguirre dice saludos a la distancia. A ver, nos comenta sobre los 80 años de la derrota de los nazis. Ya sabemos todo, pues, que fue derrotado por esa ambición de un dictador nazi, de Hitler, que se creía superpoderoso, pero que los hechos demostraron que no tenía mucho cerebro, porque incluso se peleó con los científicos, especialmente con Albert Einstein, ¿no? Y Hitler, pues, era un cerebro pequeñito que creía que era gigante, a tal punto que se convirtió en un gran general del ejército nazi. No dejaba a sus generales que hagan la guerra, sino él ordenaba, y un cerebro como el de él, pues es francamente para ir al fracaso. Albert Einstein una vez le preguntaron si el universo es vacío y dijo, no, no, el universo no es vacío excepto una partecita que es el cráneo de Hitler. Murdoch Lesgan dice, ya pues Montoya, estaba hablando de la guerra y dices que no sabes a qué me estoy refiriendo. No sé a qué guerra se refiere este señor. China también reprime a su pueblo. Te hablo de la guerra. Eh, Murdoch dice, si el cobre de Chile nos robó en las guerras, es hora de recuperar nuestros recursos. Bueno, cara, tienes que recuperar tus cerebros, Murdoch. Lo ahora en la guerra es por los cerebros, por los talentos. Si tú tienes gobiernos que no apoyan la educación, la ciencia y la tecnología, la riqueza que es el cerebro, se lo llevan los países sin hacer guerra, simplemente ofrecen mejores condiciones y se van. Y donde están los cerebros, ahí se genera la riqueza. Ya no es cuestión de cobre, de materias primas. Cerebros. China tiene cerebros y con cerebros ha ganado. Así que, Murdoch, estás tú en el siglo XIX. Eh, bueno. Seguimos. Siulek dice, profesores, ¿no creen que la democracia nunca fue democracia y que en realidad se trata de un simulacro, una virtualidad para sobrevivir entre los más pobres? Yo pienso que no hay democracia en el Perú en el sentido de que los que hemos elegido hacen todo contra la voluntad del pueblo, es todo contra el pueblo, contra, digamos, la gente que quiere defenderse en favor de los delincuentes que cada vez le dan más facilidades. Ahora hay una serie de penas que se han eliminado, incluso los productos de los robos pueden ya no ser recuperados. En fin, eso no es democracia porque lo dice claramente las encuestas. Eh, el Congreso que supuestamente defiende al pueblo tiene una aprobación de ¿cuánto, Fernando? 7%, ¿no? O sea, que, ¿qué democracia es esa de que eh, los supuestos representantes no son aceptados para nada por el pueblo? Bueno, aquí, bueno, no, hay alguien que se llama Mundo Momento, no sabe qué quiere decir, pero en fin. Carlos Helber dice, ingeniero, buenas noches.
algún repositorio de tesis usando módulos LoRa. Bueno, este es otro tema. Eh, Hay mundo momento que no sé por qué se ponen apodos. Póngase por favor su nombre para que nosotros tengamos siquiera la posibilidad de leer, porque si ustedes haciendo eh, con seudónimo, no sabe si son personas que eh, no quieren debatir democráticamente. De Córdoba, dice, señor Montoya, usted ahora admira mucho a Oppenheimer, ¿no es así? Bueno, yo no admiro, no sé de dónde me saca eso. Oppenheimer fue un físico nuclear. Como físico nuclear hizo un gran trabajo y además fue líder de un programa que lo hicieron básicamente los científicos que salieron escapándose de Europa porque Hitler los perseguía. Y como los perseguía, ellos y sabían que Hitler iba a hacer una bomba atómica, había ordenado a sus científicos hacerlo porque la fisión nuclear fue descubierta en Berlín por judíos, por la señora Lise Meitner y su equipo que era judía. Entonces, al verse amenazados, se fueron a Estados Unidos y quien lo dirigió fue Robert Oppenheimer, que fue judío, hijo de judíos y un gran científico. Que lo admire o no, eso no tiene ninguna importancia. Solamente les cuento quién fue Robert Oppenheimer. ¿Ok? Doctor, ¿me permite agregar algo más? A ver, Oppenheimer lideró una lucha por la desnuclearización del mundo después de comprobar todos los peligros que representaba cuando fue testigo de las bombas que se arrojaron en Hiroshima y Nagasaki. O sea, él fue un pacifista y como tal fue invitado por la universidad, por Mario Samamé Bollo. Vino a la universidad, dio una conferencia magistral e incluso publicó artículos en la revista de la universidad, ¿no es cierto? En ese tiempo fue colaborador de la mu- revista oficial de la universidad. muy Estuvo bien, muy vinculado a la Universidad de Ingeniería y trabó una gran amistad con Mario Samamé Bollo, rector del año 1960, el periodo 1960-1965. muy bien. Nuestra afirmación es que los cerebros es más importante que las materias primas, pero obviamente si un país se siente amenazado en su territorio, obviamente que tiene el deber de defender su territorio. Si es que un país comienza a ver que movimientos que alrededor mío que atentan contra mi suelo patrio, obviamente lo defenderé. ¿Y cómo se defiende? Con ciencia y tecnología. Si no tienes ciencia, simplemente va a venir una potencia extranjera, te va a vender sus armas y luego se va a llevar tus materias primas, así como lo han hecho las potencias que ya hemos señalado. El señor Trump acaba de obligar al señor presidente de Ucrania a firmar un contrato según la cual se van a llevar las tierras raras que son muy importantes para el desarrollo. ¿Y por qué lo lleva? Porque le ha dado plata, dice, para hacer la guerra, para defenderse, y es así. La gran industria militar que tiene Estados Unidos tiene que usarla, lo usa de esa manera, pues eh, cobrando a la gente que usa sus obras militares. Estados Unidos invierte 900.000 millones de dólares al año en industria militar y Rusia está por 150, una cosa así. O sea que prácticamente, si hablamos de potencia, Estados Unidos es 8 veces más poderoso que Rusia y que China también, porque China gasta apenas unos 200.000 millones. O sea, el gran, el gran país militarizado es aquel que invierte 900.000 millones. Ok, bueno. em, De Córdoba dice, encuentro similitudes entre usted y Oppenheimer, su talento en la ciencia, el sombrero y las inclinaciones socialistas, en el buen sentido. Bueno, eso de socialista, derechista, para mí no tiene mucho significado. Yo lo que digo es, y seguramente Fernando está de acuerdo conmigo, nosotros luchamos
para tener la mayor cantidad de talentos en ciencia y tecnología para producir objetos de valor, para exportar, resolver los problemas del hambre del país con conocimiento. Puede ser capitalista, comunista, lo que fuera. Si apuestas por la ciencia y por la solución de tus problemas nacionales, bienvenido. China es dirigida por un partido comunista y pues ha resuelto un montón de problemas. Francia es un país semicapitalista y apuesta por la educación es gratuita. Lo mismo Alemania, educación gratuita, salud gratuita. De modo que son modelos, pero hay otros, como el nuestro, que francamente ha abandonado la educación. ¿Qué cosa es eso? No sé si es de derecha o de izquierda, pero no ha sabido y no sabe ni quiere apostar por la educación. Sí, es simple, ¿no? Me parece, Fernando. No, totalmente de acuerdo, doctor. Muy bien, entonces, señor Mundo Momento, por favor, pon tu nombre y haz comentarios o preguntas, porque tienes tú un discurso tan largo y no se sabe quién es. Finalmente, Murdoch Lesban, que siempre está en la oposición, digamos así, amablemente, dices, ¿crees que los ingenieros alemanes no sabían en qué consistía? Era hacer una bomba atómica y en qué iban a ser utilizada. Estamos señalando que Hitler, primero, vamos a aclarar esto muy, muy francamente. Yo soy experto en fisión nuclear. En todo caso, he realizado 2 tesis en el tema de la fisión nuclear. Conozco perfectamente el tema. La fisión nuclear fue descubierta en diciembre de 1938 en Berlín por un equipo dirigida por Lisa Meitner judía. Los judíos sabían ese tipo de cosas. Einstein estaba en Alemania, era alemán. Entonces, los científicos nazis sabían y por eso es que Hitler les ordenó hacer la bomba atómica y los judíos y amigos de los judíos se fueron a Estados Unidos para hacerla primero que Alemania. ¿Qué hubiera pasado si la Alemania nazi hubiera hecho la bomba atómica primero que el resto? Bueno, no me quiero imaginar. Tú tampoco, supongo, Fernando. Claro, estaríamos ahorita bajo un régimen nazi universal, ¿no? Claro. Oscar Canale dice, el complejo militar industrial norteamericano debe estar feliz, por supuesto, porque va a vender armas en gran cantidad. Los europeos le van a comprar todas las armas que produce su industria militar. Es un gran negocio para Estados Unidos, para la industria militar, pero mientras que eso ocurre, China sigue produciendo cosas para la construcción para que tengamos productos más baratos. El ejemplo concreto es la inteligencia artificial, el ChatGPT, que cuesta un montón de plata para un pobre, pues China lo hace casi gratis. De Córdoba dice que sí es verdad, yo también lo leí. Bueno, y Raúl Barrantes, muy bien, doctor, buen programa. Gracias a Fernando Cayer, un gran experto. Eh, Murdoch Lesban dice, Heinz Eber sabía más. Además, los alemanes lo sabotearon. Bueno, eso no sé, pero el hecho está de que la Segunda Guerra Mundial, fue una guerra de conocimientos y hasta ahora esa guerra sigue avanzando y quien está ganando en este momento las batallas es la China y por supuesto Rusia y por supuesto Estados Unidos ahora en esta guerra Ucrania-Rusia va a sacar una buena ganancia, cosa que francamente me parece que esta guerra debe terminar lo antes posible, ponerse de acuerdo Ucrania y Rusia que se entiendan y no caigan en la trampa, se pelean, sobre todo Ucrania, por, digamos, esa desesperación de ganarle a Rusia, va a empeñar su pobre país y a su pobre pueblo que luego van a tener que pagar por lo que le han dado las potencias extranjeras, por lo que han perdido por esta guerra. Y Rusia, por supuesto, igual tiene que unirse con Ucrania para ser un gran país, una gran federación. Nosotros creemos en los grandes
las grandes federaciones de países, cosa que está muy lejos de ocurrir en América Latina. Nosotros nos paramos dividiendo como pequeños paisitos, cada uno con 10, 20 millones de personas que no nos permite competir. Necesitamos hacer una América Latina única. Estados Unidos de América Latina para tener posibilidades de invertir en ciencia y tecnología. Tus comentarios finales, Fernando. Bueno, agradecer la invitación, agradecer a los asistentes por el interés que han puesto en un tema que es muy importante y al mismo tiempo, como dije, dramático, ¿no? El mundo está en peligro porque si se imponen las posiciones más radicales, esto puede terminar en un conflicto a nivel mundial, ¿sí? Entonces, esperemos de que se llegue a una solución la más certera posible, ¿no es cierto? Y que nos veamos liberados de ese conflicto. Y no olvidar que no es el único punto álgido en la geografía mundial. Tenemos el tema de Palestina, ¿no es cierto? Que Palestina está siendo víctima de una masacre día tras día. Día tras día mueren cientos de palestinos, entre ellos cientos de criaturas y madres y ancianos, y el mundo no hace nada por auxiliar a Palestina. Lamentablemente somos indiferentes ante ese drama terrible. Creo que es uno de los peores dramas que le ha tocado a la humanidad, ¿no es cierto? Palestina tiene derecho a ser libre, ¿no es cierto? Y no, como dijo el señor Trump, que quiere convertir a Gaza en un balneario para los millonarios, ¿no es cierto? Y eso quiere hacerlo trasladando a más de 1 millón de habitantes, o sea, desalojando violentamente más de 1 millón de habitantes para convertirlo en un balneario para millonarios. Eso es lo más injusto, lo más irracional, lo más condenable que puede existir. Esperemos que se imponga la paz y la justicia, ¿no es cierto?, en los términos que el Papa Francisco, que ha fallecido hace muy poco, lo planteaba, ¿no es cierto?, siempre privilegiando a los más vulnerables. Muy bien, muchas gracias amigos. No se olviden compartir este programa, hacer like, suscríbanse si no lo han hecho. Es un programa que promueve la ciencia, la educación, la tecnología y la innovación. Y por favor, aquellos que quieran opinar, opinen, no hagan insultos, pregunten, porque este programa es para ello, una democracia en todos los sentidos de la palabra. Y nuestro lema es: estudien ciencia, tecnología, porque estudiando el conocimiento de la naturaleza y de la tecnología, cada uno de ustedes va a crecer y va a permitir que nuestro país alguna vez comience a dejar de ser pobre y ser víctima de gente que no cree en la democracia y que solamente busca un puesto en el Congreso para abonar en favor de los movimientos delictivos del Perú. Muchas gracias, amigos. Será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, Fernando. Nos vemos. Hasta pronto. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.